Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy con un tema bastante polémico. ¿Citó Judas del libro apócrifo de Enoc? Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Aquí tengo la traducción de Oliver Ibáñez de los libros de Enoc. El libro o los libros de Enoc fueron escritos en diferentes épocas. Algunos lo sitúan entre los siglos segundo, primero, antes de la era común. No obstante, los historiadores están de acuerdo de que no fue Enoc quien escribió estos libros. Y además se escribieron en diferentes épocas, por lo tanto, podemos hablar de diferentes autores. Comenzaremos leyendo la cita en cuestión. Enoc 1:9. Y he aquí, él viene con 10,000 de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y para destruir a todos los impíos, y para castigar a toda carne por todas sus obras impías, las cuales han perversamente cometido, y por todas las duras palabras que los impíos han hablado contra él. Ahora leamos qué dice Judas 14 y 15. Enoc, el séptimo hombre de la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miriadas para juzgar a todos y para demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. Como pueden ver, la cita tanto de Enoc como de Judas es bastante similar. Normalmente los escritores bíblicos siempre citaban de los textos canónicos, no de los textos apócrifos. ¿Será Judas la excepción? Lo cierto es que la cita de Judas es inspirada, por lo tanto, es cierta. Ahora, la cuestión de por qué en el libro de Enoc encontramos algo parecido es muy simple, lo que muchos no quieren ver porque necesitan alimentar la idea de que los apócrifos deben ser tomados en cuenta. Y claro que cualquier libro de la literatura antigua debiera ser tomado en cuenta, pero hay una diferencia entre el libro canónico e inspirado por Dios y los libros apócrifos. Algunos de ellos, como es el caso del libro de Enoc, están llenos de mitos, relatos que no son históricos, que son exageraciones. Esto lo vamos a comprobar al final de este video, así que no se vaya, dele like, porque con su like el algoritmo de YouTube recomienda más esta información y otras personas podrán beneficiarse de la misma, sí, con su like, que también es importante, como lo son sus comentarios. Ahora, ¿cómo explicar la famosa cita de Judas? ¿Será realmente una referencia tomada del libro de Enoc? Cabe señalar que no toda la información que encontramos en los textos apócrifos es falsa. Existe en estos libros una mezcla de verdad y mentira. Muchos de los escritores de estos libros apócrifos tomaron de fuentes que también contenían información fidedigna. Una de estas fuentes que desconocemos puede ser la que es común tanto para el escritor del libro de Enoc como para Judas. Si tomamos en cuenta de que puede haber una fuente común para ambos escritores, se resolvería el problema. Así que concluimos, Judas no cita del libro de Enoc, cita muy probablemente de una fuente que es la misma que tomó el escritor del libro de Enoc. Esto podemos sustentarlo con la Biblia, pues hay información que proveen los apóstoles que la sacaron de una fuente que no se sabe cuál es, pero que no es parte de los libros canónicos.
Pongamos dos ejemplos. El primero lo encontramos por parte del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:8. Dice el pasaje: tal como James y Jambres se opusieron a Moisés, ellos también siguen oponiéndose a la verdad. De estos magos que menciona Pablo que estaban en la corte del faraón, de ellos nada se menciona en el libro bíblico de Éxodo. ¿De dónde Pablo sacó esta información? Una, se le dio bajo inspiración divina, pero también el Espíritu Santo pudo haber permitido que Pablo tuviera acceso a una fuente no canónica, pero que contenía un hecho histórico real. Otro ejemplo lo encontramos en el mártir Esteban. Veamos qué dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles 7, 22, 23, 30 y 38. Ahora haremos la tarea de buscar en estos pasajes información que no aparece en el resto de los libros de la Biblia y que de alguna manera Esteban tuvo acceso a ella, sea por inspiración divina o, repito, porque el Espíritu Santo permitió que Esteban tuviera acceso a información veraz, información histórica. ¿Cuál es esta información que presenta Esteban y que se recoge en Hechos de los Apóstoles? Leamos primeramente el versículo 22. Así que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. De hecho, era poderoso en palabras y acciones. De esto nada se dice en el libro de Éxodo. Recibió educación egipcia. Fue poderoso en palabras y acciones. Veamos otra información que nos brinda Esteban. Versículo 23. Ahora bien, cuando cumplió 40 años, decidió hacerles una visita a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué nos brinda Esteban? Bueno, que con la edad de 40 años, cosa que no dice el libro bíblico de Éxodo, fue cuando sale y huye de Egipto. Así que Esteban nos está brindando dos informaciones que no forman parte del canon bíblico hasta ese momento. Ahora bien, veamos el versículo 30. Y 40 años después se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que estaba ardiendo. Aquí nos brinda dos informaciones importantes, Esteban. Su estadía en Madián duró 40 años, hasta que apareció un ángel en la zarza. Pero ¿no era Dios quien había aparecido en la zarza ardiente? ¿Hay contradicción entre lo que dice Esteban y lo que dice Éxodo? Para nada. Sabemos que Jehová utiliza mensajeros y estos mensajeros eran nada más y nada menos que ángeles. Por lo tanto, Esteban va más allá y nos brinda una información que es veraz. Jehová utilizó un ángel y habló mediante él utilizando la zarza ardiente. Por lo tanto, así como Pablo, como Esteban, Judas tomó de fuentes que eran históricas, que eran veraces y que todo judío podía tener acceso en su momento a ellas. Muchas de estas fuentes han desaparecido, que fueron las mismas que utilizó el escritor del libro de Enoc. Resuelto el problema. Ahora, les había dicho que este libro de Enoc no puede ser inspirado por Dios. Primero, fue escrito en diferentes épocas, muy posterior a la época de Enoc, por lo tanto es falsa la idea de que Enoc escribió este libro. Esto lo reconocen todos los historiadores. Además, que está lleno de relatos que son mitos, exageraciones históricas, falsedades históricas. Les voy a poner varios ejemplos. El primero lo vamos a hallar en Enoc 8, 1 y 2. De los muchos ejemplos que hay, voy a citar solamente 3. Además, Azael, es un demonio, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas, espejos, brazaletes y ornamentos, a usar pinturas, a embellecer las cejas, a usar piedras valiosas y selectas de toda clase y toda clase de tintes, de modo que el mundo
se alteró. Es decir, por estas cosas el mundo fue alterado y las mujeres aprendieron a maquillarse, a usar cosméticos gracias a un demonio. ¿Cree usted esto? Veamos otro ejemplo. Lo encontramos en Enoc 19:2. Y también serán juzgadas sus mujeres, que engañaron a los ángeles del cielo para que las saludasen. Aquí Ibáñez omite un texto, pero lo va a comentar en la nota. Dice, la traducción de Charles dice, y las mujeres de los ángeles transgresores se convertirán en sirenas. Otra traducción dice, y sus esposas, habiendo extraviado a los ángeles del cielo, se volverán pacíficas. La traducción que ha predominado a lo largo de los siglos es sirena, porque las madres de estos gigantes se habían convertido en sirenas. De hecho, la primera referencia, por lo menos que tenga yo constancia de ello, sobre las sirenas, se encuentra en el libro de Enoc. Veamos otro ejemplo. 69:9. Hablando del demonio Panamuel, dice, y el cuarto se llamaba Penemue, enseñó a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les enseñó todos los secretos de su sabiduría. Enseñó a la humanidad a entender la escritura y el uso de la tinta y el papel. Así muchos se han descarriado desde cada época del mundo hasta el día de hoy. Leer, escribir, es algo del demonio. El hombre se descarrió porque aprendió a utilizar la tinta y el papel. ¿Se cree usted esto? Por lo tanto, amigos, tenga cuidado a la hora de repetir cosas que muchos académicos aseguran, pero que fácilmente pueden ser desinfladas sencillamente con un argumento como el que les he presentado. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.